Buen día, Buen día. que tengan un bendecido y feliz día del Señor. Recuerdo que años atrás, en otros mundiales, más que nada cuando era adolescente, me acuerdo que siempre nos poníamos en el colegio re futboleros. Y en cierto momento recuerdo que se puso muy de moda usar la palabra mundial como sinónimo de algo que estaba genial, muy bueno. Entonces, mis compañeros decían cosas como, ¿qué hiciste el fin de semana? Y fui a ver una película que estaba mundial. O fui a jugar al fútbol con mis amigos y la pasé mundial. O otro decía, yo fui a un boliche y la pasé mundial. Y me preguntaron a mí, y yo fui a la iglesia y la pasé mundial. La cosa es que el mundial es un motivo de entretenimiento, de alegría para muchos. Eh, no tanto si son muy fanáticos de fútbol y la selección pierde, ahí se amargan mucho. Recuerdo gente que por ahí no podías hablarle después de la derrota porque estaban re mal y se ponen de muy mal humor. Hay gente que realmente tiene demasiada pasión por el fútbol. A tal punto que bueno, el fútbol, el mundial en sí, les da o la alegría o la tristeza. Eh, de hecho, los gobiernos muchas veces usan esto como una estrategia para entretener a la gente, para que tengan una alegría y así no piensen en los problemas que se están viviendo en el país o en el resto del mundo. Por ejemplo, de pronto ya nadie habla de Ucrania y Rusia y de la guerra y lo que está pasando por allá. Ahora todos hablan del mundial, de Ucrania y Rusia, pero en el mundial. Eh, y así con la crisis acá, como que el fútbol siempre se usa como un motivo para, fútbol o cualquier deporte como un motivo para entretener. Y sí, te da alegrías, pero es una alegría pasajera. La alegría del mundial es una alegría pasajera. A diferencia de una alegría que es imperecedera y que está presente en algo que también se va a dar y se da desde ya a nivel mundial, que es la adoración a Dios. Hoy vamos a leer el Salmo 67, que nos habla precisamente de la adoración mundial. Y ese es el título del sermón de hoy, la adoración mundial. Vamos a leer entonces el Salmo 67. Dice así: para el director del coro con instrumentos de cuerda, salmo, cántico. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Este salmo pertenece a una serie de salmos que se conoce como salmos de la realeza, porque exaltan la realeza de Dios en el mundo. Y en particular este salmo hace un fuerte énfasis en la idea de que todos los pueblos del mundo alaben y den gracias y exalten al Rey de la creación, que es Dios. Nos habla de una adoración mundial, precisamente. Este salmo tiene una estructura poética de la poesía hebrea que se llama quiasmo. Un quiasmo es un tipo de poesía hebrea que consiste, como metáfora podríamos decir, un sándwich. Porque empieza con pan, sigue la lechuga, queso, después el centro que es la hamburguesa, sigue queso, lechuga y termina en pan. Se repite el orden de los ingredientes, pero a la inversa en la segunda parte. Y la parte más importante está en el centro, la jugosa carne de la hamburguesa. Después debatimos si es McDonald's o Burger King. El quiasmo es así, el quiasmo es un poema donde hay varias
ideas que están ordenadas en ese orden. Empieza una idea, le sigue otra, luego viene la idea central y después se repiten las ideas del principio pero a la inversa. Y como podremos ver en este salmo, los versículos 1 y 2 y los versículos 6 y 7 hablan de lo mismo. Que Dios nos bendiga y que todas las naciones alaben a Dios. Y la idea central se encuentra en los versículos 3 al 5. Y básicamente así es como vamos a dividir los puntos de este sermón. De los versículos 1 y 2 y 6 al 7 vamos a ver el propósito de la bendición de Dios para su pueblo. Y de los versículos 3 al 5 veremos la razón del gozo y de la adoración mundial. Vamos a respetar el orden de este quiasmo para entender la idea central de este salmo. El salmo comienza en los versículos 1 y 2. Comienza en el versículo 1 con una petición. Una petición a Dios para que Él bendiga a su pueblo. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Asimismo, en el versículo 6 también dice, Dios, nuestro Dios nos bendice, y en el versículo 7, Dios nos bendice. Repite esa idea. Esta es la petición. El Salmo es una oración donde se le pide a Dios que bendiga a su pueblo, que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero no es una petición de bendición egoísta. Vamos a ver más adelante que la idea es que somos bendecidos para bendecir a otros. Pero para entender esta bendición tenemos que entender que lo que está pidiendo acá el salmista es algo que en realidad ya está mencionado antes en la Biblia, en la ley de Moisés. Es una bendición que Dios le da a su pueblo a través de los sacerdotes. Si vamos a Números capítulo 6, vamos a leer esta misma bendición, este mismo versículo 1 repetido en la ley, anunciado por primera vez ahí. Números capítulo 6. Los últimos versículos del capítulo 6, versículos 22 al 27. Allí tenemos la bendición sacerdotal, la bendición arónica. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. ¿Qué es la bendición sacerdotal? Es una bendición por medio de la cual los sacerdotes de la tribu de Leví bendecían al pueblo de Israel al final de cada servicio en el templo, y hasta el día de hoy se repite en las sinagogas. El pueblo judío, en especial si hay algún descendiente de Leví o algún descendiente de los sacerdotes, un Cohen o un Leví presente en la sinagoga, se le invita a que al final del culto, del servicio, bendiga al pueblo de Israel con esta misma bendición sacerdotal. Esa misma bendición también hoy, en el pueblo judío, los padres de familia se la dan cada día de reposo antes de las comidas a sus hijos, como una manera como siendo sacerdotes del hogar, los padres bendicen a sus hijos antes de empezar cada comida, antes de bendecir la mesa. Les repiten esta misma bendición. Y en esa bendición lo que se pide es que Dios sea favorable para con su pueblo. Se pide varias cosas, distintos tipos de bendición, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, nos proteja, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos dé paz. Pero esta frase, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, significa que Dios se muestre favorable a nosotros, que Dios, pero no favorable en el sentido de solamente decir, bueno, que Dios sea bueno conmigo, sino más es la idea de que Dios se complazca en nosotros y por ende se muestre favorable a nosotros. Es la idea de que Dios se deleite en su pueblo y sienta complacencia en sus escogidos.
Y si prestamos atención, en realidad el propósito eterno de Dios ya tenía pensado bendecir a su pueblo de esta manera, pero con la finalidad de, a través de su pueblo, bendecir a todas las naciones, tal como habla este salmo, como pide este salmo. Bendícenos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que el mundo entero te conozca. Por ejemplo, vamos a ir a Génesis 12. Al inicio de todo, Génesis 12, cuando Dios llama al patriarca Abraham, le promete una bendición, una serie de bendiciones en realidad. En Génesis 12, podemos leer de los versículos 1 a 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le promete a Abraham, te voy a bendecir y a través tuyo bendeciré a las familias de la tierra. Esta promesa es tan importante en el plan de Dios que la repite más adelante en Génesis 22, luego de que Abraham obedece a Dios para ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, y al final Dios le dice, no hace falta. Como Abraham había obedecido a Dios, a pesar de la tremenda prueba que se le estaba poniendo enfrente, Dios le repite esta bendición. Entonces vamos a Génesis 22, versículos 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Dios promete bendecir a su pueblo. Te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y fíjense el versículo 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Te bendeciré grandemente y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, esta es la idea que Dios transmite. Se la da a Abraham como promesa, se la da a Isaac, a Jacob, y luego, a través de los sacerdotes, consagra al pueblo de Israel y repite esta idea. Pone el nombre, consagra al pueblo a sí mismo, les promete bendición, pero para que el pueblo sea de bendición al resto del mundo. Y este salmo comienza con esa idea. Pide a Dios que bendiga al pueblo para que el pueblo pueda bendecir a las naciones. ¿Cómo? Llevando el conocimiento de Dios al mundo. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esta plegaria del pueblo escogido? Pues, tomando en cuenta esta idea de en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, Pablo nos dice cómo es que eso se cumple, cómo es que Dios responde a esta petición, cómo es que Dios hace que esa simiente traiga bendición a las naciones y a las familias de la tierra. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Siempre me llama la atención cómo hay varios pasajes del Nuevo Testamento que son 3:16. Juan 3:16, 1 Juan 3:16, Colosenses 3:16, Gálatas 3:16. Todos son pasajes que dicen cosas potentes, cosas muy, muy importantes. Detalle de color nomás, pero podría hacerse un día una serie de estudios de los 3:16 de la Biblia. Está buena la idea. Te la dejo, Ariel, picando por si querés algún día. Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo.
Obviamente la bendición de Dios para Abraham tenía en mente al pueblo de Israel como una unidad, pero puntualmente se cumple en el verdadero israelita por excelencia, en el judío perfecto, que es el Mesías, Cristo. Él es la simiente, la descendencia, en la cual serán benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Incluso el ministerio de Cristo comienza con esta misma idea. El Salmo y la bendición arónica comienza con esta idea o plantea esta idea de que Dios sea favorable a su pueblo y que se deleite en su pueblo y hace complacencia en su pueblo. Cristo mismo, el israelita por excelencia, el judío perfecto, comienza su ministerio luego de bautizarse, y en el momento de su bautismo ocurre algo curioso. Mateo 3, de los versículos 16 al 17, leemos qué es lo que Dios dice al Hijo delante de todo el pueblo cuando el Hijo de Dios es bautizado. Mateo 3, 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dios está diciéndole al mundo que Cristo es aquel que tiene la bendición de Dios, que está guardado por Dios, y que Dios hace resplandecer su rostro sobre esa persona, el Cristo. Dios se muestra favorable a él, se complace en su Hijo amado que hace su voluntad perfectamente. Ahora acá viene algo maravilloso. Nosotros que estamos en Cristo, por la fe en Él, y si es que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, al estar en Cristo, estamos unidos a Él, y las mismas bendiciones que Dios le da al Hijo nos las da a nosotros por medio del Hijo. Entonces esta palabra, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, también va dirigida a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, por medio de Cristo. Si de verdad estamos en Cristo, Dios el Padre te está diciendo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él está diciendo que nos bendice, nos guarda, tiene en nosotros misericordia, nos da paz y hace resplandecer su rostro sobre nosotros, se muestra favorable en nosotros, se complace y se deleita en nosotros. Pero no por mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo. Es gracias a Cristo que podemos gozar de estas bendiciones. Es en Él que podemos ser benditos, todas las familias y todas las naciones de la tierra. Esta es la respuesta entonces de Dios a la plegaria del pueblo. El pueblo pide bendición, pide el favor de Dios, y Dios responde enviando a la simiente en la cual todas las naciones y familias de tierra serán bendecidas y hallarán el favor de Dios. Pero esta bendición tiene como propósito alcanzar al mundo entero. Hay un propósito mundial de esta bendición. Dios quiere que todas las naciones conozcan su camino, que todas las naciones conozcan su salvación. Y esa idea la enfatiza mucho este salmo a través de la estructura del quiasmo. Repite esta idea. En los versículos 6 y 7 dice: Dios nuestro Dios nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Siempre es importante en la Biblia cuando hay un para. Y el propósito de Dios es que todas las naciones le teman. ¿Por qué Dios bendice tanto a su pueblo? No es solamente por una cuestión de favoritismo, y no es que solamente el pueblo de Dios pide bendición a Dios como un motivo egoísta, como bueno, Dios bendecime, sé favorable conmigo, protegeme y todo yo. No es esa el espíritu de esta petición. El propósito es: bendíceme para que pueda ser de bendición a otros. Bendícenos a nosotros, tu pueblo, para que podamos bendecir a las demás naciones, a los demás pueblos de la tierra. Es una petición muy generosa, muy humilde. El pueblo sabe que es el instrumento de Dios para bendecir a las demás naciones con el mensaje de la palabra
de Dios. El Salmo dice que la razón, el propósito para el cual pedimos ser bendecidos por Dios es para que las naciones conozcan el camino de Dios. Ahora, ¿cuál es este camino? Cristo mismo nos dice que Él es el camino. En Juan 14:6, en esa última cena, Él nos recuerda: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de llegar a Dios, la única forma de poder reconciliarnos con Él y estar en comunión con el Señor es por medio de Cristo. No hay otro camino. Creo que ese es el gran contraste que podemos hacer entre Roma y Jerusalén. Está el famoso dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, porque de hecho el Imperio Romano había creado un complejo sistema de rutas para que el centro de todo el imperio fuera Roma. Pero Roma es pagano. Roma es idólatra. Mientras que la ciudad de Dios es la Jerusalén celestial. Y a esa Jerusalén hay un solo camino: Cristo, que dice que no hay otro para llegar al Padre, solamente Él. Y las naciones deben conocer este camino. No hay ninguna otra manera para que el mundo pueda ser salvo y recibir la bendición y el favor de Dios en todas las áreas de la vida, si no es primeramente conociendo la gran bendición que es el Salvador y su salvación, la redención que nos da, el reconciliarnos con Dios y el perdón de pecados. Es necesario que enseñemos al mundo, que proclamemos a las naciones cuál es el camino verdadero, quién, mejor dicho, es ese camino para llegar a Dios: Jesucristo. Por eso mismo, la misión de la iglesia dada por Cristo mismo es precisamente proclamar este mensaje a todas las naciones. Si vamos a Mateo 28, 19, al famoso pasaje de la Gran Comisión, Cristo es muy enfático en esta idea de que nos ha dado la salvación a nosotros, pero quiere que la difundamos por todas las naciones, por todo el mundo. Mateo 28, 19, Jesús dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el mandato? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. La iglesia no puede quedarse quieta, no puede quedarse encerrada en la comodidad de las cuatro paredes. La iglesia está llamada a evangelizar. Y para eso la iglesia debe moverse más allá de la comodidad de nuestro santuario, de nuestro templo, de la congregación misma. La iglesia debe proclamar el evangelio en casa, en el barrio, en el trabajo, e incluso hasta lo último de la tierra, a las naciones. Quizás el pasaje que es más claro en esto y lo enfatiza mucho es la misma versión de la Gran Comisión, pero en Hechos 1:8, donde el Señor dice: y me serán testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. No está diciendo la idea de progresivamente, primero en Jerusalén, cuando completen después van a Judea, y cuando completen Judea van a Samaria, y cuando completen Samaria seguirán hasta el último de la tierra, sino que dice en este lugar y también en este, y también en este, y también hasta lo último de la tierra. Es decir, mientras somos testigos en casa, la jugamos de local, diríamos, en época mundial, y somos testigos del Evangelio, de la resurrección de Cristo en nuestro entorno, en nuestros allegados, la iglesia también debe proveer personas que se encarguen de proclamar el Evangelio en otros lugares. No solamente aquí cerca de nosotros, sino
en otras localidades, inclusive hasta los confines de la tierra. Porque el propósito de Dios siempre fue que el mundo entero le adore. Cristo dijo en cierta ocasión que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en sus palabras él enfatiza que estos adoradores que adoran en espíritu y en verdad no están en un solo lugar, adorando por ejemplo en Jerusalén o en Samaria, sino que están en todas partes. Dios busca adoradores de todas las naciones. Quiere que el mundo entero le adore. Él creó al mundo para su gloria. Y el mundo, por causa del pecado, no adora a Dios. Pero Dios en su misericordia quiere salvar al mundo, para que el mundo sea restaurado y lo adore. Él busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad en todo el mundo. Gente de todo pueblo, lengua y nación. Y de hecho, Apocalipsis termina con una revelación del reino de Dios llegando a su consumación y enfatiza esta idea como ya alcanzada en el futuro. Cuando al final de la historia de este mundo y el principio del mundo venidero, va a haber naciones enteras, personas de todo el mundo, honrando a Dios como debe ser. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, por ejemplo, 9 y 10. Vamos a leer dos pasajes de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Estos son ángeles alabando a Dios, y la razón por la que alaban a Dios es porque Cristo ha dado su vida para comprar con precio de sangre un pueblo, pero un pueblo que está formado por gente de todos los pueblos del mundo. Y más adelante, en el capítulo 7, vemos a este mismo pueblo internacional, este pueblo, ¿cómo se diría? Esta nación multinacional, multiétnica, adorando a Dios en el final. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acá vemos a esta multitud de naciones redimidas, alabando a Dios junto con los ángeles, y el motivo de alabanza es la salvación. Alaban a Dios, el Salvador. El propósito de Dios, entonces, de bendecir a su pueblo, es que el pueblo así pueda ser de bendición a otros. Que a través del pueblo de Dios, otras naciones puedan conocer al Dios verdadero y puedan ser unidas al pueblo escogido de Dios. Ese es el propósito por el cual Dios nos bendice a nosotros. Y eso es lo que debemos tener en mente cada vez que le pidamos al Señor que nos bendiga, nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Debemos pensar en ese propósito eterno de Dios, hacer que las naciones lo adoren. Luego encontramos la razón del gozo y de la adoración del mundo. Un poco ya
lo hemos adelantado al ver estos pasajes de Apocalipsis donde vemos a las naciones adorando a Dios por la salvación. Pero en este salmo vamos a ver cómo enfatiza también, cómo desarrolla esta idea. La razón de nuestra oración, la razón por la cual todas las naciones nos gozamos en Dios y lo adoramos y le damos gracias. Versículos 3 al 5 del Salmo 67. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La petición es que todos los pueblos den gracias a Dios, que todos los pueblos alaben al Señor, que todos los pueblos lo adoren. ¿Pero por qué? Y el corazón del salmo, de este quiasmo, está en el versículo 4. Que se alegren y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. La razón por la que nos podemos todos gozar y alabar a Dios y darle gracias es por dos razones. Primero, porque Dios es el juez justo, que juzgará a las naciones con justicia y con verdad. Y la segunda razón, porque Dios es el buen pastor de los pueblos, que guiará a las naciones en la tierra. Estos son los dos motivos de nuestra gratitud a Dios, de nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. De hecho, cada vez que demos gracias a Dios o lo alabemos, debe ser pensando precisamente en esto. Dar gracias a Dios no solo por su salvación, o no solo porque nos ha salvado de alguna situación difícil, o porque nos ha bendecido, sino más que nada porque Él es justo y porque Él gobierna a las naciones con justicia. Nosotros quizás no entendemos muchas cosas que suceden, pero Dios, que es soberano, Rey y Señor, dirige todas las cosas. Él gobierna ya en su creación. Y Él todo lo dirige según su voluntad y según su sabiduría. Y Él está haciendo las cosas con justicia. Aunque muchas veces no las entendamos cuando suceden, Dios está juzgando al mundo con justicia. Y va a haber un día en que el Señor va a juzgar a vivos y a muertos de todas las naciones en un juicio final. Cristo, cuando vuelva, separará a los cabritos de las ovejas, juzgará a las naciones, recompensará a cada uno según corresponda y lo hará con justicia. En ese juicio final, todos nosotros vamos a comparecer. Algunos por ahí pensarán que pueden escapar de la justicia de Dios, que pueden salirse con la suya, que pueden vivir en pecado ocultándolo. Pero Dios, que ve todas las cosas, da el pago a cada uno con justicia. Al que oprime a su hermano en la fe, al que no muestra amor por su hermano en la fe, Dios le va a pedir cuentas. Al que se muestra orgulloso o se cree mejor que otros cristianos, Dios le pedirá cuentas. Al creyente sincero que clama a Dios por misericordia y por gracia para poder cambiar su vida, Dios lo recompensará, lo juzgará con misericordia. Al creyente que muestra amor, no solo por los hermanos en la fe primeramente, sino también por los no creyentes, tal como Cristo mostró su amor e hizo sanación, por ejemplo, a personas que no necesariamente lo reconocían como el Cristo. A Él, a esa clase creyente que muestra amor para con todos en imitación de Cristo, el Señor también lo juzgará con misericordia y se mostrará favorable con Él. Dios juzga al mundo con justicia y con equidad.
lo hace hoy y lo hará en el día final. Y esa debe ser un motivo de gozo para nosotros. Porque aunque suframos injusticias en este mundo, aunque suframos por causa de otras personas, debemos saber que estamos en las manos de Dios. Y Dios, que es justo, nos hará justicia. Debe ser un motivo de gozo. Y por esto mismo debemos alabar a Dios y darle gracias. También darle gracias y alabanza porque Él es el buen pastor que pastorea y guía a las naciones en la tierra. La palabra de Dios y lo que Dios quiere que proclamemos no es solamente para que las personas conozcan la salvación y se queden en el primer escalón de la salvación nada más. Dios quiere bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto implica que Dios en su palabra nos enseña muchas otras cosas para que en la vida nos vaya bien, para que seamos bendecidos por Él en todas las demás áreas de nuestra vida. Dios, la más grande salvación que nos da es la salvación en Cristo, el perdón de nuestros pecados, el ser reconciliados con el Señor. Pero hay más bendiciones que vienen después con ello, como resultado de la salvación. Dios quiere bendecirnos en muchas otras cosas. Y eso implica que Dios debe enseñarnos, guiarnos sobre distintos aspectos de la vida cotidiana. Para eso Él debe guiarnos, pastorearnos de continuo. Y el Señor Jesucristo, como nuestro gran Maestro, nuestro Redentor, nuestro Rey y Dios hecho carne, es nuestro buen pastor. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, de los versículos 7 al 16, leemos de Cristo como el buen pastor. En realidad usa varias metáforas, la puerta, el redil y el buen pastor. Comienza diciendo en el versículo 7 de Juan 10, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traer y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Acá está hablando precisamente de creyentes provenientes de todas las naciones. Cristo está diciendo de una forma muy explícita que sus ovejas no son solamente del pueblo de Israel, también tiene ovejas de todas las naciones. Y a todas ellas Él las pastorea como un solo rebaño, como un solo pueblo, una sola nación. Él pastorea a los creyentes de todas las naciones y hace de ellas un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y eso también debe ser motivo de gozo para nosotros, porque estando en la otra punta del mundo, estando en el sur de América, cerca del faro del fin del mundo, bien en el confín de la tierra, Dios se apiadó de nosotros y se nos reveló por medio de Cristo en el Evangelio. Nos ha dado su salvación y nos ha hecho parte de su pueblo. No solamente consideró a los judíos que creyeron en Él
sino que alcanzó aún a las naciones, a los gentiles, que vivían en el paganismo, que vivían en la idolatría, en la ignorancia, sin saber nada acerca de Dios. Todos nosotros podemos decir que antes de conocer a Cristo no sabíamos nada acerca de Dios. Y alguien tuvo que venir a explicarnos la Biblia de principio, para que entendamos el Evangelio. Y cuando Dios nos abrió los ojos, creímos en Jesucristo. Podríamos estar perdidos en nuestras idolatrías, en nuestros paganismos, lejos de Dios, lejos del conocimiento de su palabra, pero Dios en su misericordia bendijo a su pueblo a través de la simiente que es Cristo, y envió personas que fueron divulgando el mensaje de Cristo, el Evangelio acerca de Él. Y ese mensaje llegó a nosotros. Hoy nosotros somos pastoreados por el buen pastor y somos parte de un único pueblo, el pueblo de Dios. Debemos gozarnos por eso. Debe ser un motivo de gratitud y alabanza para nosotros, de profunda gratitud a Dios, porque estamos viviendo esa gran misericordia de Dios, esa gracia, ese perdón inmerecido. El mundo hoy, por unas semanas, se alegra por ver un partido de fútbol y se alegra si su selección gana, pero es una alegría pasajera, vana, porque no es gran cosa en realidad, es solo una competencia, un deporte, nada más, no te cambia la vida. Terminará el mundial y la vida seguirá igual. El mundo seguirá en crisis, las guerras seguirán, la inflación seguirá, no cambia nada. Pero hay un motivo de alegría imperecedero, por el cual todo el mundo puede gozarse, y es por la salvación de Dios, por su justicia, porque Él nos pastorea. ¿Dónde está entonces nuestra esperanza y nuestra alegría? ¿Realmente por qué cosas dejamos que nuestro corazón se alegre? ¿Por qué cosas nos gozamos? Agradezcamos a Dios por lo que realmente vale la pena. Agradezcamos a Dios y alabémosle, porque Él juzga al mundo con justicia y porque Él nos pastorea con misericordia. Alabémoslo por su salvación, porque Él nos ha bendecido en Cristo con la salvación. También consideremos que si somos bendecidos por Dios es para que seamos de bendición para otros. Para que seamos de bendición primeramente con el Evangelio y con toda la palabra de Dios. Como pueblo de Dios, hagamos de este salmo nuestra oración. Pidamos que el Señor nos bendiga, tenga de nosotros misericordia, nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que otros, por medio nuestro, lleguen a Cristo, lleguen a conocer al Salvador y también se arrepientan y tengan fe en Él. Pidamos que Dios nos bendiga para que bendigamos a los demás con la verdad del Evangelio. Y oremos para que todas las naciones alaben a Dios. Apropiémonos de este salmo como motivo de oración y pidamos por la salvación de otras personas a nuestro alrededor y en todo el mundo. Hay una buena costumbre que algunos hermanos tienen, que me enseñaron, que es orar con un listado de países.
Lo hacen de diversas formas, a veces eligen un continente y por un tiempo oran por ese continente, por cada país de ese continente. Otras veces se informan de cómo está avanzando el Evangelio o cómo están viviendo los cristianos en otros países donde el Evangelio no es mayoría, donde el cristianismo no es la mayoría. Y oran por los cristianos en esos lugares y por la gente de esos países para que conozcan el Evangelio. Creo que esa es una buena manera de apropiarnos de este salmo y pedir porque las naciones alaben a Dios. Hagamos de este salmo nuestra oración y nuestro motivo de alabanza. Oremos. Señor Dios y amado Padre, te damos gracias porque nos has salvado en Cristo. Gracias porque en Él te complaces en nosotros. Señor, te pedimos que nos bendigas, nos guardes y hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, pero no con motivos egoístas. Queremos que nos bendigas para que seamos de bendición a otros, para que tu favor para con nosotros alcance a otras personas, así como nos trajiste la salvación por medio de Cristo, que podamos llevar tu salvación a otros. Alguna vez otros se acercaron a nosotros y nos enseñaron el Evangelio, nos hablaron de Cristo. Ellos habían sido bendecidos por ti con tu perdón y tu redención, y ellos con gozo, con amor, nos dieron el mensaje de salvación, lo compartieron con nosotros y hoy, por tu gracia, también te alabamos. Señor, pon en nosotros un corazón que esté dispuesto a proclamar tu palabra a otros, a compartir del mensaje de salvación a otros, que tengamos amor por las almas y les comuniquemos tu salvación, porque tú, Señor, viniste a dar tu vida y pagar un precio de sangre por gente de todo pueblo, lengua y nación. No sabemos quiénes serán los que creerán en ti, pero nos has dado este privilegio y esta gran responsabilidad de proclamar tu palabra a todas las naciones, de hacer discípulos de todas las naciones. Señor, te pedimos por la salvación de las naciones. Te pedimos por nuestros hermanos que están predicando en otros lados del mundo, que están arriesgando sus vidas en lugares difíciles para predicar tu palabra. Te pedimos que los bendigas y los guardes y hagas resplandecer su rostro sobre ellos, para que en esas naciones también te conozcan y te alaben. Que cumplamos este propósito tuyo, Señor, de por medio nuestro bendecir a todas las naciones y familias de la tierra, predicando a Cristo, que es nuestra verdadera gran bendición. Alabado seas, Señor. Te damos gracias y nos gozamos en tu salvación y en tu misericordia. Amén.